La doctrina de Cristo es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, en qué consiste esa doctrina de Cristo, porque muchas veces se ha hablado sobre esa doctrina, en qué consiste la doctrina, cuántas etapas hay de la doctrina de Cristo y cuál es la finalidad de la doctrina de Cristo. Obviamente que todos sabemos que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y vino a salvarnos de nuestra vana manera de vivir, pero ¿en qué consiste esa doctrina? Bueno, ese va a ser el tema precisamente que vamos a tratar en el día de hoy, para lo cual lo invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12. Hebreos, capítulo 5, verso 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios por su palabra. Lo importante que tengamos que tener en cuenta en este momento es que la doctrina de Cristo vemos aquí que se divide en dos etapas. Uno es un alimento espiritual, leche, y en el otro de ese alimento espiritual es un alimento sólido. ¿Para quién es el alimento espiritual forma de leche o líquido? Es para los inexpertos. Son unas enseñanzas simples que nos llevan a caminar en el camino de Cristo, a ir en el camino de Cristo. Es para los principiantes en el camino de Cristo, para que aprendamos a confiar en Cristo. Para eso es la etapa inicial de la doctrina de Cristo. Son unas prácticas materiales que muchas veces están mezcladas un poco con la ley judaica. ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer para poder llegar al objetivo de la enseñanza de Cristo, que es que confiemos en Él, que mantengamos la fe solamente en Cristo. Así nos dice Gálatas 3:23, dice, porque antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley nos lleva a Cristo Jesús, y todas las prácticas iniciales que nosotros tenemos en el cristianismo, cuando comenzamos en el cristianismo, como hacer o dejar de hacer, nos van a llevar ¿a qué? A la obediencia a Cristo, a tener la mirada puesta en Cristo. Y esa parte espiritual, que ya es un alimento sólido, que es para los que ya tienen un cierto tiempo en el cristianismo, que son para los expertos en el cristianismo, los que ya dominan la palabra de Dios, se quedan con lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial de la doctrina de Cristo? La fe en Cristo, aprender a confiar en Cristo, porque muchas veces estamos en la iglesia, estamos en el cristianismo, pero no aprendemos a confiar en Cristo. Y toda esta enseñanza inicial, los rudimentos de la doctrina de Cristo nos van a llevar a confiar en Cristo, a tener fe en Cristo Jesús, para que olvidemos la vieja manera de vivir que teníamos antes, que estaba basada en nuestras creencias, en lo que el mundo impone, en lo que el mundo dice que debemos hacer o no hacer, y que tenemos que renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso aquí no hablamos de pensamiento positivo, sino todo es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, empezamos a vivir lo que es la fe en Cristo Jesús, que es el verdadero objetivo de la doctrina cristiana. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son las etapas de esa doctrina cristiana, por lo cual invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6. Este es el centro de la enseñanza en el día de hoy, Hebreos capítulo 6, que se titula La doctrina de Cristo, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de Cristo y las etapas de esta doctrina y cuál es la finalidad de esa doctrina? Aquí lo encontramos en Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina cristiana. Mire que hay una etapa inicial de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son las etapas iniciales de esa doctrina de Cristo? La misma palabra nos lo dice. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí vemos la primera fase de lo que es la etapa inicial de la doctrina de Cristo. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si en verdad Dios lo permite. Es decir, que estos rudimentos no es que lo dejemos de hacer, sino que ya lo hacemos, pero de otra manera, ya con la mirada puesta en Cristo. ¿Cuáles son esos rudimentos cuando nosotros comenzamos en la doctrina cristiana? Esas enseñanzas básicas, que son el arrepentimiento de obras muertas. ¿En qué consiste ese arrepentimiento de obras muertas? Son los esfuerzos que nosotros hacemos
para no infringir la ley de Dios. Es decir, que con nuestras propias fuerzas tratamos de no ofender o de no ir en contravía a las normas que Dios nos ha puesto. Es tratar de obtener la justificación de Dios con nuestros propios esfuerzos. Y eso es imposible que nosotros podamos obedecer la ley de Dios con nuestros propios esfuerzos. Pero cuando estamos iniciando en el cristianismo, es necesario que creamos esto y que podamos dominar nuestro instinto a pecar. Tenemos que dominarlo. Y eso es cierto. En todas las etapas del cristianismo tenemos que dominarlo, tanto inicialmente como al final, como a los más expertos. Siempre tenemos que dominar la naturaleza carnal. A principio lo dominamos con nuestra propia fuerza, pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de dominar los pecados o nuestra vana manera de pensar o de actuar con nuestra propia fuerza? Miremos lo que nos dice la Biblia, ¿qué pasa? Dice Colosenses 2:23, nos dice, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría. Sí, tales como esas, no manejes, no mires, no hagas, no toques, que Dios te va a castigar. Todas esas cosas pues tienen algo de fundamento de sabiduría, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios, que tienen cierta sabiduría en el culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Es decir, cuando nosotros mismos nos tratamos de controlar nuestros deseos pecaminosos para no hacerlo, como por lo menos no pelear con nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero, nuestros instintos carnales nos llevan a hacerlo, tenemos que dominarlos, pero con nuestra fuerza no podemos, tarde o temprano van a relucir y van a ganar con nosotros, pero es bueno que hagamos eso, que dominemos nuestros instintos carnales. Porque si nosotros fuéramos buenos, sin la presencia de Cristo en nuestra vida, porque Cristo es el que nos hace cambiar, el que nos hace poner la mirada en Él, si nosotros pudiéramos ser buenos sin Cristo, ¿para qué vino Cristo? Mire lo que nos dice Gálatas al respecto. Gálatas 2:21 nos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por lo demás vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Si nosotros podemos ser buenos con nuestra propia naturaleza carnal, si podemos dominar nuestra naturaleza carnal con nosotros mismos, ¿para qué vino Cristo? Sabemos que Cristo vino para morir por nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida en Él. Entonces, si nosotros podemos ser buenos con nuestra propia fuerza, ¿para qué vendría Cristo? No tendría objeto, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo vino para darnos esa fortaleza, para darnos una nueva fuerza, para darnos un nuevo espíritu que habita en nosotros, que es el que nos va a ayudar a dominar nuestros instintos, nuestra naturaleza carnal. Entonces, el arrepentimiento de obras malas es bueno que lo sigamos haciendo, pero ya no con nuestra fuerza, sino con la mirada puesta en Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos dejar de hacer lo malo con nuestra propia fuerza, pero tenemos que arrepentirnos de las obras muertas, pero ya no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Cristo viviendo en nosotros. También hay una enseñanza rudimentaria que son los principios del cristianismo, que son la fe en Dios. ¿La fe en Dios es mala? No, la fe en Dios no es mala, sino que muchas veces se tergiversa la fe en Dios como positivismo. Yo tengo fe en Dios porque voy a ganar la universidad, que voy a conseguir tal trabajo, eso es positivismo. La verdadera fe en Dios es cuando fundamentamos nuestra creencia en las promesas de Cristo Jesús, que sabemos que Cristo Jesús es el que nos ayuda. ¿Sí? Entonces, la fe en Dios puede ser tergiversada, porque muchas veces utilizamos la fe en Dios para tratar de cambiar las circunstancias. Vea, Dios no nos va a cambiar las circunstancias, porque la palabra de Dios, la fe en Dios, es para que Dios, a través de las circunstancias, nosotros cambiemos. Dios permite circunstancias en nuestra vida conflictivas, o que muchas veces son calamitosas o contrarias a nuestra voluntad. ¿Pero para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que nosotros no cambiemos. Es decir, que nuestra fe no está dirigida a cambiar las circunstancias, sino a cambiarnos a nosotros mismos con la mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Entonces ese es el verdadero objetivo de la fe. La fe no es para darnos sanidad, la fe no es para cambiar a alguna persona por fuera, para que nuestros familiares cambien, que yo tengo fe en que Cristo va a cambiar a mi hijo, a mi esposa, a mi hermano, a mi compañero. No, la fe es para que nosotros seamos los que cambiemos, porque muchas veces nosotros nos consideramos como los más buenos, ¿verdad? Los malos son nosotros. No, nosotros somos malos de naturaleza. Vea, y nosotros no podemos ser cristianos si no reconocemos que la maldad está en nosotros. Pero es más fácil ver la maldad en otros que la maldad en nosotros mismos. Por eso a Adán, cuando le preguntaron, Adán, ¿dónde estás tú? En otras palabras, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo él? La mujer que tú me diste. O sea, le echó la culpa a Dios, imagínense. Primero le echa la culpa a la mujer y después le echa la culpa a Dios.
cuando Dios quería era una actitud de arrepentimiento, una actitud de pedirle perdón a Dios por malo que había hecho. Esa es la actitud que Dios quiere, como la que hizo David y que relata en el Salmo 51. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todos somos malos por naturaleza. Lo poco bueno que hagamos es porque Dios lo pone en nuestros corazones. Nosotros somos tentados siempre a hacer lo malo por naturaleza. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. La diferencia está en un cristiano, el que es un pecador pasivo, que siempre tendrá la inclinación a pecar, pero la domina con la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que sigamos teniendo la fe en Dios, pero no para cambiar las circunstancias, sino que esa fe en Dios, esa fe en Cristo sea para cambiarnos a nosotros, no para cambiar las circunstancias. Pues acuérdense, porque Dios permite circunstancias en nuestra vida, pero es para que cambiemos. Como dice Romanos 8:28, que todo lo que nos sucede a los que conforme a su propósito son llamados, es para nuestro bien. Es decir, que veamos la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Y que cuando nosotros pretendemos cambiar las circunstancias, como por decir a Dios, Dios, el trato que tú tienes conmigo no me gusta, cámbiamelo. Imagínense ustedes, nosotros dándole una orden a Dios indirectamente para que Dios cambie las circunstancias. Dios no cambia las circunstancias hasta que nosotros no cambiemos. En otras palabras, Dios permite circunstancias calamitosas en nuestra vida para que cambiemos. Guardando las proporciones, como cuando usted pone a hervir unas papas, ¿verdad? Usted no va a sacar las papas hasta que las papas no estén listas para ser consumidas, es decir, que estén blanditas. Mientras las papas estén duras, siguen en la olla, siguen ahí en el fogón hirviendo hasta que se ablanden. Y bueno, así van a ser las circunstancias de nuestra vida. Hasta que nosotros no aprendamos a confiar en la palabra de Dios, hasta que nosotros no cambiemos, las circunstancias no van a cambiar. Y ese es el objetivo de tener la fe en Dios, que Cristo permite circunstancias en nuestra vida para que cambiemos. Entonces Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que nosotros no cambiemos. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que nosotros tenemos la fe en Dios, que la fe en Dios para cambiar las circunstancias. No, la fe en Dios es para cambiarnos a nosotros mismos, para que aprendamos a depender de Dios, para que seamos Cristo dependientes. Ese es el verdadero cristiano, que es Cristo dependiente. No utiliza el poder de Dios para cambiar las circunstancias, sino para cambiarnos a nosotros mismos. Otra doctrina básica de la enseñanza cristiana o de la doctrina cristiana es la doctrina de los bautismos. O sea, aquellos actos públicos que nosotros hacemos para demostrarle a la iglesia que nos hemos arrepentido, tales como bautizarse en agua, y eso no es malo que lo hagan, sigámoslo haciendo, pero que no sea para convencer a la gente de que somos cristianos, son actos públicos. Los verdaderos actos que Dios mira de nosotros son los actos privados que nosotros hacemos. Esos actos que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos puede juzgar, esos son los que Dios mira en nuestro corazón. Entonces, tenemos que dejar atrás la doctrina de los bautismos en cuanto a la creencia de que nuestros actos públicos nos justifican ante los demás. No, sigamos haciendo la doctrina de los bautismos, bauticémonos, como dice nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que la doctrina de bautismo sea que nos lleve a hacer actos privados, todo que lo hagamos para la gloria del Señor, no para que nos vean. Y sigamos haciendo la doctrina de bautismo, que no es malo que lo hagamos, pero ya no para convencer a nadie, sino porque Dios nos lo ha mandado a hacer y porque amamos a Dios hacemos las cosas, no para que nos vean ni para que crean que somos cristianos, sino que hacemos las cosas por amor a Dios. Y esos bautismos cristianos tienen que participar toda creyente para demostrar a la iglesia la calidad de creyentes. Otra práctica cristiana que nosotros cuando comenzamos el cristianismo hacemos es la imposición de manos. Vea, la imposición de manos no tiene ningún poder, pero sí sirve la imposición de manos porque se trata de un acto de servicio a otros. Muchas personas se les incentiva la fe cuando oran por ella y le ponen las manos. Pero eso no tiene ningún poder en sí, pero sí fortalece la fe del otro, de saber que tienen amor por esa persona y que estamos orando al Señor, clamando para que Dios haga algo en su vida. Eso demuestra el amor que tenemos hacia las demás personas. Aunque la imposición de manos no tiene poder en sí misma, se trata de un acto de servicio a otro y también un acto de servicio a la iglesia. ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros imponemos manos, es decir, que nombramos o se autoriza a alguna persona para que sea pastor, para que sea un líder de una iglesia, lo estamos autorizando para que lo haga. Eso se trata de la imposición de manos. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia nos advierte que no pongamos manos con ligereza. Miremos lo que nos dice al respecto. 1 Timoteo 5:22 nos dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Porque muchas veces autorizamos a una persona en una iglesia, o se autoriza a una persona para una iglesia para que dirija, para que haga determinada cosa, y resulta que esa persona está en pecado. Estamos participando indirectamente con los pecados de ella. Por eso la Biblia nos exhorta, la palabra de Dios,
a que los líderes cristianos no impongan manos con ligereza, es decir, que no den autoridad a muchos ministros que muchas veces están comenzando en el Evangelio y los pongamos en autoridad en la iglesia, porque podemos estar participando de sus pecados. Entonces, la imposición de manos en sí misma no tiene un poder, pero sí ayuda a incentivar la fe de algunas personas que están débiles en la fe y que se les demuestra nuestro amor hacia ella y que estamos orando por ella cuando se le impone la mano. Entonces podemos estar incentivando la fe de la persona, pero que no tiene ningún poder en sí misma. Otro acto que es una enseñanza básica de la doctrina cristiana es la resurrección de los muertos. ¿En qué consiste la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos consiste en que hemos recibido el perdón de pecados, porque cuando nosotros andamos sin Cristo Jesús, todo lo que nosotros hacíamos nos hacía presentarnos ante Dios como muertos. Estábamos muertos para Dios, pero cuando creemos en Cristo, Cristo nos perdona nuestros pecados y empezamos a tener vida ante Dios. Ya dejamos de estar muertos, pasamos de muerte a vida espiritual. En eso consiste la resurrección de los muertos. Pero ya nosotros sabemos que Cristo perdonó nuestros pecados, tanto los pasados, los presentes como los futuros. Así que sigamos adelante y no andemos pidiendo perdón. Sí, nos arrepentimos de alguna cosa mala que hayamos hecho, pero sigamos adelante. Y no dejando atrás la resurrección de los muertos, sino que proseguimos a partir de esa doctrina de la resurrección de los muertos, sigamos hacia adelante. Porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros recibimos el Espíritu ese que da vida, que nos abre los ojos y entendimiento ante la palabra de Dios para que podamos vivir conforme a su palabra. Otra enseñanza rudimentaria o básica cuando comenzamos el cristianismo es el juicio eterno. Se habla mucho de los juicios eternos, o sea, los premios que reciben las personas inconversas, o castigo podríamos decirlo también, y aquellas personas que son creyentes. Pero entre los creyentes hay personas que son incrédulas y otras que son no arrepentidos. Todo eso se trata del juicio eterno. Nosotros tenemos que hacer como buenos cristianos, orar para que Dios tenga clemencia para aquellas personas que no aceptan la palabra de Dios, que son desobedientes, que son incrédulos o que son no arrepentidos, porque dentro de la iglesia pueden haber creyentes no arrepentidos. Entonces oremos por todas esas personas. Entonces ya no hablemos tanto del juicio eterno, sino que hablemos con amor hacia esa persona, y la mejor demostración de amor hacia una persona incrédula o que todavía se encuentra en pecado es orar por ella y predicarle el Evangelio de Cristo. Pero estas enseñanzas básicas no podemos dejarlas atrás, tenemos que seguirlas practicando, pero ya no que sean actos para demostrar a los demás que somos cristianos, tales como el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio de Dios. Todo eso es bueno que lo sigamos haciendo, pero ya con la mirada puesta en Cristo, no como actos de obediencia a Dios, sino por amor a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, ya no las hacemos como dominando nuestro carácter con nuestra propia fuerza, sino que es el Espíritu de Dios que vive en nuestra vida y que nos va a cambiar nuestra manera de ser. La enseñanza fundamental de la doctrina cristiana es que a través de esos principios básicos de la doctrina cristiana, que aprendamos que nuestra fortaleza radica en reconocer nuestra debilidad ante las tentaciones. Cada uno de nosotros tiene una tentación diferente. Algunos puede tener tentaciones hacia apuntar bolitas, otros hacia tomar licor, otros hacia el adulterio, fornicación, otros hacia hacer cosas mundanas. Cada uno sabe en qué parte es débil, de donde Cristo nos sacó. ¿Qué tenemos que hacer cuando lleguen esos actos de debilidad para nosotros? Que eso pueden ser tentaciones, orar y alejarnos de ellos, hacer como José, salir corriendo cuando vengan esos actos de tentación. Tenemos que huir ante la tentación. Nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que miren, que no caigamos en debilidad cuando se nos presenten los actos de tentación en nuestra vida. Todo el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, la firmeza de nosotros está en reconocer nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad espiritual, cuando se nos presenta, la reconocemos inmediatamente, huimos y oramos, nos llegamos a la presencia de Dios para que Dios nos fortalezca, pero no nos sintamos fuertes, porque ahí es donde está el error de muchos cristianos, que se creen fuertes ante las debilidades, ante sus debilidades, ante las tentaciones. ¿Y qué pasa? Terminan sucumbiendo. Un cristiano que ha sido sacado del alcoholismo o del alcohol, por así decirlo, si está en una fiesta que están consumiendo alcohol, lo más probable es que termine otra vez en el alcohol. Lo mismo pasa con el adulterio, con la fornicación, con la tentación a comprar
loterías, cosas. Si usted quiere salir de la lotería, no ande por lugares donde venden lotería porque va a venir la tentación otra vez a arrastrarlo a esa inclinación que tenía antes. Si su inclinación era la chismosería, cuando vea que están comentando de alguien, huya de ahí, salga de ahí. ¿Por qué? Porque va a prestar sus oídos a oír difamaciones de otra persona, porque la chismosería es eso, es difamar a otra persona a su espalda, obviamente, porque nunca lo hacen de frente. El chismoso está hablando de otra persona, denigrando a otra persona a sus espaldas. Si usted salió de la chismosería, lo más seguro es que tiene que huir, correr de ese sitio cuando usted oye que están hablando mal de otra persona. Y orar por lo que están hablando mal para que Dios le dé la fortaleza para que comprenda. Pero si usted se queda escuchando eso, va a terminar otra vez de donde Cristo lo sacó. Entonces tenemos que huir. Entonces, reconocer nuestra debilidad de donde Cristo nos sacó, reconocerla. En eso radica la fortaleza del cristiano. Por eso en 2 Corintios 12:10, miren lo que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, busco a Cristo y huyo de ese lugar. Entonces ahí está mi fortaleza, cuando reconozco mi debilidad. Por eso dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Porque reconoce su debilidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es cuando somos fuertes, porque nos acordamos que tenemos que recurrir al autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da la fortaleza para seguir adelante. Pero no nos creamos fuertes ante nuestras debilidades. De donde Cristo nos sacó, en esas partes donde Cristo nos sacó, no nos creamos fuertes, porque podemos caer nuevamente en tentación. Y lo importante es eso, que no caigamos. Pero también la enseñanza fundamental del cristianismo, o sea, la doctrina más avanzada del cristianismo, nos enseña, además de reconocer nuestra fortaleza, vivir para Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? Que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Cristo. Si lo que hacemos no glorifica a Cristo, quiere decir que no estamos viviendo para Él. Todo lo que hagamos glorifica a Cristo. Si usted va a discutir con alguien, recuerde si eso glorifica a Cristo. ¿Qué van a hablar de Cristo si saben que usted es cristiana? Van a denigrar de Cristo. Entonces, estamos dando pie a que se desvalore el mérito que Cristo tuvo en nuestra vida. Entonces, lo mejor es que nosotros demos siempre lugar a que hablen bien de Cristo con nuestro acto. Vivir para Cristo significa que todo lo que hagamos glorifica a Cristo. Siempre que usted preste su oído a cosas malas, diga, pregúntese si eso glorifica a Cristo. Todo lo que usted haga, mire, pregúntese primero si eso glorifica a Cristo. Si no glorifica a Cristo, apártese porque está mal hecho. Porque nosotros somos como la presencia de Cristo física aquí en la tierra. Y la gente va a hablar más mal de Cristo si nos ve a nosotros actuando mal. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificar a Cristo. Muchas veces las personas tienen una impresión de Cristo de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. Porque lo primero que dice, y eso que es cristiano o cristiana, mira qué está haciendo. Hablan mal de nosotros y hablan mal del cristianismo y hablan mal de Cristo por nuestras malas actitudes, por nuestro mal comportamiento. Entonces tenemos que reconocer que la gente, si sabe que nosotros somos cristianos, van a ver a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. En Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, mire lo que nos dice la palabra de Dios, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que glorifique a Dios. Porque si eso no glorifica a Dios, tengan en cuenta que eso es pecado. Todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que sea malo, que va contravía la palabra de Dios, sabemos que es pecado. Pero la enseñanza fundamental del cristianismo, después de pasar por la parte inicial, las enseñanzas básicas, tiene que ser para que tengamos vida nueva. Es decir, que ya no hacemos lo que hacíamos antes. Vida nueva significa cambiar nuestra manera de pensar para que cambiamos nuestra manera de actuar. Porque nadie puede cambiar su manera de actuar si no cambia su manera de pensar primero. Cristo vino a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso muchos cristianos, a muchos le habrán hecho la pregunta, o le habrán insinuado, o le habrán dicho, es que a ti te lavaron el cerebro. La verdad es que a mí me lo han preguntado muchas veces, y la verdad es esa. Cristo lavó mi cerebro. ¿Con qué? Con base en la palabra de Dios. Entonces, podemos decir nosotros que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestro entendimiento. Es que el problema de nosotros está en nuestra mente. Porque creemos muchas veces que los problemas que estamos afrontando ya son el fin del mundo. No, son etapas que tenemos que ir superando, son etapas que Dios permite en nuestra vida para que seamos cada vez mejores. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena,
agradable voluntad de Dios. La única forma de conocer la voluntad de Dios es cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Si cambiamos la manera de pensar, podemos ver cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Usted se pregunta cuál es la voluntad de Dios. Cambie su manera de pensar con base en la obediencia a su palabra y reconocerá cuál es la voluntad de Dios para su vida. Esa es la importancia de la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo podríamos mirarlo como el alimento del cristiano que se clasifica se clasifica en dos etapas. Una etapa que es el alimento inicial, que son las prácticas que nosotros hacemos para tratar de justificarnos ante Dios como tales. No mires, no comas, no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto porque Dios lo manda a hacer, cumple los mandamientos de Dios. Esas son las etapas iniciales del cristianismo. Son leche espiritual que necesitamos y es para los inexpertos. Son enseñanzas básicas y es bueno que no las dejemos de hacer, que sigamos haciéndolo, pero ya no para justificarnos ante Dios, sino que lo hacemos por amor a Dios. Y esa es la diferencia entre cuando hacemos una cosa inicialmente como cuando lo hacemos cuando somos expertos. Cuando lo hacemos inicialmente lo hacemos por obedecer a Dios. Ya después cuando ya somos expertos lo hacemos no por obediencia a Dios, sino por amor a Dios. Y lo mejor es cuando usted hace las cosas por amor, que por obediencia. Hagamos todas las cosas por amor. Así como Cristo se entregó su vida por nosotros para que nosotros no nos perdiéramos, entregó todo por amor hacia nosotros. Nosotros todo lo que hagamos tiene que ser por amor al Padre y amor al prójimo. Entonces, las enseñanzas iniciales son prácticas materiales, tan mezcladas con algo de ley de Dios, de los fundamentos de la ley de Dios, que era la ley mosaica, pero que nos sirven para tratar de dejar de pecar, pero que a la final no tiene ningún efecto sobre los apetitos de la carne. Lo que sí tiene valor sobre los apetitos de la carne, cómo podemos dominar sobre los apetitos de la carne, es cuando Cristo vive en nosotros y todo lo que hagamos sea por amor a Dios. Ahí sí podemos doblegar nuestra carne. Para terminar en la verdadera enseñanza, que es para los expertos, que lo fundamental es la fe en Cristo, aprender a confiar en Dios, que no importando las circunstancias por las que estamos pasando, sabemos que Dios la permite en nuestra vida para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y eso es lo que significa vivir para Cristo. Las enseñanzas básicas del cristianismo nos llevan a la verdadera obediencia a la palabra de Dios, que lo tenemos que hacer por amor, no para justificarnos ante Dios ni ante los demás, sino que lo fundamental es que aprendamos que nuestra fortaleza está en reconocer nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, huimos de ese sitio o de ese acto y pedimos en oración que Dios nos llene con su fortaleza, y esa es la verdadera fortaleza que nosotros tenemos. Y entonces podemos decir nosotros como el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, que reconozco mi debilidad, soy fuerte porque busco a Cristo. Me alejo de ese lugar o de ese sitio donde está practicando cosas que son mi debilidad. Ahí es donde está nuestra fortaleza, reconocer nuestra debilidad y buscar al que nos da la ayuda para salir adelante, que es Cristo Jesús. Con la enseñanza fundamental del cristianismo aprendemos a vivir para Cristo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, sea para glorificar a Dios. Si eso no glorifica a Dios, tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo hacerlo. Todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, y que tengamos en cuenta que toda la enseñanza de Cristo es para que tengamos vida nueva. ¿Y qué significa vida nueva? Que lo que hacíamos antes ya no lo hacemos, que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que antes hacíamos, lo que el mundo hace, ya lo dejamos de hacer. Ya no hacemos las cosas que antes hacíamos ni las que el mundo nos manda a hacer, sino que comprobamos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de actuar. La doctrina de Cristo nos lleva a cambiar la forma de pensar, y cambiando la forma de pensar, cambiamos la manera de actuar. Y eso es lo importante en toda la doctrina de Cristo. Y estos han sido los fundamentos de la doctrina cristiana, la cual nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Lo importante es que todo lo que hemos hablado aquí, lo que se ha enseñado en el día de hoy, no solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos por obra, para que Cristo sea glorificado a través de lo que hablamos o lo que decimos. Por eso es que tenemos que glorificar a Dios con su doctrina, porque la doctrina de Cristo es la que nos da la fortaleza para seguir adelante, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y saber que no podemos dominar nuestras pasiones y nuestros deseos con nuestra vana manera de pensar, porque nuestros deseos no podemos dominarlos. Somos muy débiles ante los deseos de la carne, pero solamente con la vida de Cristo en nosotros, con su poderoso Espíritu Santo, podemos llegar adelante. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy.
Pedimos al Señor para que los fortalezca a cada uno de ustedes, para que los ayude a poner por práctica esta enseñanza en el día de hoy. Y lo más importante, que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes digan, sea para la gloria de Dios.